Gloria al Señor, bendito sea su nombre, porque Él es digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, digno de exaltar. Oh, le agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de estar hoy en este día acá para compartir una pequeña porción de la Escritura. Espero sea de bendición. La Escritura que estudiaremos este día eh, es referente a un tema de mucha bendición que se conoce como la Cena del Señor, ¿verdad? Que está allí en Primera de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo escribió a los corintios al respecto. Y para más o menos explicar un poco el contexto, para entender, ubicarnos en el tiempo y en el espacio, sobre el por qué el apóstol Pablo escribe a la iglesia del Señor que estaba en Corinto, cuando ellos se reunían para conmemorar la cena del Señor, ¿verdad? ¿Qué ocurría en ese tiempo, en esta reunión, ¿verdad? El mundo antiguo era mucho más social que el nuestro, en muchos sentidos. Era costumbre habitual reunirse grupos de personas para celebrar comidas. Había en particular una cierta clase de fiestas que se llamaba éranos, es en el idioma griego, en la que cada participante aportaba una parte de la comida y luego todo era para todos. La iglesia primitiva adoptó esa costumbre, que es muy buena, y llamaba a ellos a sus fiestas, les llamaban agapi. Y agapi, o más bien conocidas como las fiestas del amor. ¿Y en qué consistían estos ágapes? Bueno, todos los miembros de la iglesia, de la comunidad de creyentes, venían y aportaban cada uno según sus capacidades. Y todos participaban de la comida congregacional. Era una costumbre muy hermosa, eh, que es una pena que se haya perdido en muchos lugares. Era una manera de producir y alimentar el sentimiento que debe haber, ese sentimiento de comunión entre los miembros de la congregación, entre la iglesia del Señor Jesucristo. Pero resultaba que en la iglesia de Corintio, esta fiesta del amor fraternal había perdido su énfasis, se había degenerado lamentablemente, y es triste decirlo, ¿verdad? Sucedía que la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba integrada por miembros de distintas, si se puede decir, clases sociales. En ella había ricos y pobres, había esclavos, había siervos, había pobres, como le digo, había personas que podían llevar mucho y personas que podían llevar poco. También había esclavos que en realidad pues un esclavo prácticamente no podía aportar nada porque era una persona que pues no tenía la capacidad económica tal vez o vivía un esclavo, no tenía derechos, ¿verdad? Y no podría contribuir prácticamente con nada. Y de hecho para muchos de aquellos esclavos a lo mejor era la única comida, si se puede decir, un poco decente, ¿verdad? En esta fiesta del amor, donde ellos tendrían acceso a comer un buen plato de pollo, si podemos decir, ¿verdad? La única comida durante toda la semana, ya que las fiestas pues se celebraban eh, una vez a la semana, cada vez que la iglesia se reunía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía en la iglesia de Corinto? Que se había perdido el arte de compartir. Qué tremendo, ¿no? La iglesia donde debe predominar el amor, la iglesia había perdido el arte de compartir con su hermano, ¿verdad?
la iglesia de Corinto había, como le digo, los ricos no repartían lo suyo, sino que se lo comían en sus grupos exclusivos, dándose prisa, no fuera que tuvieran que compartirlo con otros. Imagina, llevas comida y te la comes tú con tu grupo selectivo, porque resultaba que los que no llevaban nada, los ricos no querían compartir con ellos, mientras que los pobres se quedaban sin comer y los esclavos, pues ni se diga. El resultado era que la comida en la que las diferencias sociales tenían que haberse borrado, tenían que haber desaparecido, todavía se marcaban aún más. Y alguien se lo hizo saber al apóstol Pablo, ¿verdad? Parece que creo, si no me equivoco, que fueron los de Cloé, que le dijeron a Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia, en Corinto. Y entonces Pablo les escribe para poner las cosas en orden. Y vamos a Corintios, a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Jesucristo que estaba en Corinto, ahí en el capítulo 11, el verso 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, les dice el apóstol, dice, no os alabo, o sea, no los felicito, no les aplaudo, no les apruebo, ¿verdad? ¿Y por qué Pablo no les alababa, no les aprobaba eso? Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¡Qué increíble! Pensar que la iglesia se reunía y no para bien, sino para mal, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Les dice el apóstol Pablo. Ahí en 1 Corintios 11, 18, les dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, o sea, cuando se reúnen como un solo cuerpo, les dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte dice, lo creo. O sea, cada vez que se reunían como un cuerpo, que es la iglesia, en donde no debe de haber divisiones. ¿Por qué? ¿Y por qué razón? Bueno, porque todos somos iguales, ya que nos debe unir el amor entre hermanos. No deben haber ricos y pobres, sino que todos debemos ser uno, porque nos debe unir el amor. No debe de haber personas que porque tienen facilidad económica hagan a un lado a aquellos que no están en la misma posición. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. No es malo ser rico. Malo es creerme que como yo tengo facilidad económica, no quiero compartir con aquel que no tiene. O yo solamente me reúno con mi grupo. O solamente con los que me llevo bien y a los demás no comparto con ellos. Eso es lo que Pablo está desaprobando. Porque en la iglesia todos fuimos comprados por el mismo precio. Por lo tanto, nadie vale más que nadie. Ninguno es más valioso. Tanto el rico como el pobre, el libre como el esclavo, todos somos hermanos y miembros del mismo cuerpo. Así comenzó la iglesia, teniendo todo en común y compartiendo. Mire, allí dice la Biblia en Hechos 2:44, ¿cómo comenzó la iglesia? Dice, todos los que, Hechos 2, versículo 2, capítulo 2, perdón, verso 44, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, eran uno solo, los unía el cuerpo, los unía el amor como un solo cuerpo. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué bonito! La iglesia unida, sin divisiones, unidas por el mismo vínculo, que es el amor. Pero este espíritu de amor se fue perdiendo en la iglesia. Se fue perdiendo en la iglesia en Corinto. Esa fue la razón por la que el apóstol les escribe acerca de las divisiones grupales. Ahí en 1 Corintios 11:19 viene el apóstol Pablo y les dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados.
O sea, es preciso, dice el apóstol, o sea, es inevitable, es necesario entre ustedes. Siempre va a suceder eso de que habrá divisiones. ¿Y por qué? ¿Qué hay entre ustedes disensiones? Las disensiones son esos grupos selectivos. O sea, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, pero a la vez, cuando suceden estas cosas, dice el apóstol, tienen un propósito. ¿Y es para qué? Para que se manifieste los que son aprobados. O sea, ¿aprobados en qué sentido? En el sentido de integridad, que no se inclinan hacia los grupos, sino que ven a todos por iguales. O sea, no se hacen hacia ningún bando. Es necesario porque ahí te vas a dar cuenta, le dice Pablo a la iglesia, las personas que no hacen estos grupos selectivos y puedes comprender la gente que ha entendido y comprende y que tiene madurez espiritual. Dicen del verso 20, cuando puedo reunís vosotros, les dice él, esto no es comer la cena del Señor. O sea, la cena que ellos celebraban no es la cena del Señor. ¿No? Y también no es como esa cena de ellos, no es como la que hacemos hoy en día en nuestras congregaciones, ¿verdad? Que la hacemos de manera simbólica, sino que aquella era una comida normal, o sea, era una cena, una comida normal, la cena del Señor, ¿verdad? Les dice en el verso 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, o sea, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, yo me adelanto a comer y como todo lo que puedo y no me importa si los demás no comen. O sea, por eso dice Pablo, uno se adelanta a comer su propia cena para no compartir. O sea, y uno tiene hambre, o sea, y no comparte con el otro. Y otros, ¿qué hacían? Otros se emborrachaban en la cena donde debía predominar el amor. O sea, era una reunión como nosotros le conocemos, la de traje, en donde todos traen comida para aportar, para que todos participamos. Cada quien traía y era para todos, pero ¿qué sucedía? Por ejemplo, nomás por poner un ejemplo así, dice, por ejemplo, el que traía pollo no quería comer de los frijoles que traía el otro. Entonces mejor se adelantaba y se lo comía solo. Eso se llama egoísmo, no querer compartir. O más bien, hay un término peyorativo que a veces lo he escuchado mucho, que lo dicen, dice, cuando alguien no quiere compartir, le dicen, eres un tragasolo. O sea, a ti no te gusta compartir con nadie, tú te comes y comes rápido muchas veces para que no te pidan o para no compartir. O algunos, a veces en las reuniones donde hay comidas, van y se sirven como si nunca han comido. Y lo digo porque esto sucede. Y luego, ¿qué pasa? Se sirven unos platos bien grandes, luego no se los comen todo y luego la comida termina en la basura. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego los que llegan de último a la reunión o los que les toca, a veces yo digo al pastor que es el último en comer, ya no le dejan comida porque todos se la comieron y muchas veces la tiran a la basura. Y eso no debe suceder en nuestras reuniones. Es triste decirlo, pero bueno, pasa. Estamos en proceso, pero debemos de poner mucha atención a el espíritu con el que participamos en muchas veces en nuestras reuniones en donde compartimos el alimento. Por eso les dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:22, pues ¿qué? Les dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, Pablo no les está prohibiendo que coman, sino que si no te aguantas el hambre o crees que no vas a alcanzar, mira, mejor come en tu casa, para que cuando vengas y compartas con los hermanos, no caigas en ese espíritu de egoísmo, de no querer compartir, ¿verdad? Les dice Pablo, ¿o no tenéis casas en que comáis y bebáis? Les pregunta, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? Sí, porque pasaba que el que tenía mucho traía, el esclavo no traía nada, entonces, para no compartir con él, yo me como lo mío, porque él no trajo nada. ¿Y cómo yo voy a dar de mi banquete, de mi langosta con aquel que no trajo nada? No, y caían en ese espíritu. Entonces Pablo le dice, ¿qué les diré? Les dice, o sea, os alabaré, o sea, les aprobaré esa actitud fea. Y les dice, en esto no os alabo.
O sea, no los felicito por esta actitud con la que ustedes se están reuniendo, les dice en el 23. Les va a explicar el apóstol Pablo. Porque el verdadero espíritu que debe predominar cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor. Y mira lo que el apóstol Pablo les va a enseñar ahí en el verso 23. Les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Y qué es lo que Pablo les había enseñado? Mire, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, cuando tuvieron la última cena con sus apóstoles, ellos se sentaron a comer. ¿Y cuál fue la actitud del Señor Jesús en esa reunión? El Señor Jesús no tomó una actitud de decir, bueno, esta es la última cena que voy a tener con ustedes y yo me voy a comer el pan yo solo y pues ustedes se aguantan porque pues ahí ustedes comen después. No. Mire, el Señor Jesús, mire lo que hizo el Señor Jesús. Pablo les dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, ¿qué hizo el Señor? Dice, lo partió. Y dijo, o sea, no se lo comió él solo. No se agarró comiendo rápido para que no quedara. No, ¿qué hizo el Señor Jesús? Dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, el Señor Jesús no se agarró a comerse él solo el pan, ni tampoco se emborrachó con el vino. No, lo compartió con todos. Participaron todos juntos en un mismo espíritu, en una misma unidad, como un cuerpo. Les dice en el verso 26 el apóstol Pablo. Así pues, dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, les dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por el simbolismo que representan los elementos. O sea, esa conmemoración tan solemne en donde se reunían ellos para conmemorar la muerte del Señor, ellos la habían convertido en un desorden. Por eso los está exhortando y les dice el apóstol Pablo. En el verso 27, de manera, dice, que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, les dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa esos dos versículos? Dice, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, aquí probarse no tiene nada que ver si yo debo probarme a ver si no tengo algún pecado que no he confesado. No, Pablo no está hablando de eso. Hay que confesarnos primero, hay que ponernos a cuentas con Dios para ver si yo no tengo algún pecado y que no he confesado. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay iglesias donde son muy grandes y no comparten la cena del Señor? O sea, la gente vive allí en pecado. Porque como no hay santa cena, entonces no se ponen a cuentas. No, Pablo no está hablando de eso, sino de la manera en que ellos están celebrando, conmemorando la muerte del Señor, de una manera indigna. No tiene nada que ver personalmente, porque Pablo no les está diciendo que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, siendo indigno, no, porque entonces no participaría nadie, porque nadie es digno de hacerlo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Miren, no se trata de confesarnos, de ver si tenemos, si hay algún pecado en nuestra vida que nos roba la paz, nos roba la comunión con Dios, no te esperes hasta que haya Santa Cena para ponerte a cuentas con Dios, no. No es necesario esperar hasta eso. Si tienes algún problema con algún hermano, resuélvelo. No, es que para tomar la Santa Cena, o sea, le pido perdón al hermano que, Señor, perdona a mi hermano porque me cae mal, porque para poder tomar la Santa Cena. Oye, ese espíritu es incorrecto, esa manera, no.
Si tienes alguna situación con alguien, arréglala. Ponte a cuentas con tu adversario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando no confesamos a Dios nuestros pecados? Es que sería bien difícil. Hay que ponerse a cuentas con Dios. Y el problema es que, bueno, a mí me cuesta. No tengo una mente de computadora para poder acordarme de todos los pecados que cometo en un día. De un mal pensamiento, en algo. ¿No? Tendría que tener una mente, no sé. Pero por eso es bien difícil pensar que Pablo está hablando por el contexto de confesar pecados, no, sino de la manera, de la forma. ¿Qué entonces, si no está hablando de pecado, entonces, qué es lo que debo probarme o examinarme? Bueno, en este caso, Pablo se está refiriendo al modo, a la forma, a la manera en el proceder, al hacer o al celebrar la cena del Señor. Y se refiere concretamente a la forma en la que los hermanos estaban participando en la reunión que era para conmemorar la muerte del Señor. O sea, no se trata de la dignidad personal, sino de la forma indigna de hacerlo. Nadie puede por propia dignidad ser considerado apto para participar de la ordenanza. Pero mire, déjeme decirle algo. Pero cualquier creyente, con sus imperfecciones y faltas, puede hacerlo dignamente. Eso sí. O sea, esto es con dignidad o dignificando la acción. O sea, no se trata de la perfección personal alcanzada o lograda por un esfuerzo que yo he hecho. Ya que el creyente ha sido hecho perfecto en Cristo. O sea, entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? Mire, se trata de comer con menosprecio hacia lo que representa la ordenanza en sí, ¿verdad? Sin respeto de lo que expresa, como se aprecia en el versículo siguiente, en el verso 29, dice, porque el que come y bebe, dice, indignamente, o sea, de manera indigna, no si él es personalmente digno, no, porque no hay nadie que personalmente sea digno. O sea, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es indignamente? O sea, indignamente es de manera irreverente, de participar indignamente de la cena del Señor. Esto es tratándola como una comida común. El pan y la copa del Señor, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir que somos un cuerpo, emborrachándose, sin compartir con los demás, menospreciando a los hermanos. Cuando actuamos sin comprender el cuerpo del Señor, estamos comiendo y bebiendo de manera indigna. Por eso dice Pablo que el que lo hace de esta manera, juicio come. Dios lo traerá a juicio por irreverente. Y había muchos ya enfermos. Muchos habían incluso muerto por la manera en que celebraban este acto tan solemne. Entonces, en conclusión, todos aquellos que han sido justificados de todos sus pecados y bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, deben de participar de manera digna, comprendiendo y entendiendo que por precio hemos sido comprados. Y ya no hay grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, sino todos somos uno en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor. Que el Señor le bendiga. Espero le sea de bendición. Amén.